No te vas a quedar con ello. No te vas a quedar con lo que Dios hizo hoy. Abre tu Biblia en uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, porque este pasaje aún los no cristianos lo conocen. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, y voy a leerte del versículo 25 al versículo 37. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, está queriendo probar al maestro, a Jesús. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo te han enseñado? ¿Cómo has aprendido? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el principal y más grande mandamiento. Y el que sigue, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, tienes un 10. Ahora haz esto y vivirás. Pero él respondió, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regresa. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre, esa es tu palabra. Esta es la palabra que hoy le traes a un pueblo bendecido, a un pueblo donde tu reino ha sido establecido, a un pueblo que ha visto tu gloria. Hemos visto tu gloria, hemos contemplado tu gloria. Y ahora, Señor, háblanos para ir a hacer lo que está en tu corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, esta palabra es muy conocida. Esta palabra aún los no cristianos la conocen. Es la parábola del buen samaritano. Esta parábola, Jesús la dijo a un hombre, a un judío. No a cualquier persona, a un judío devoto, a un hombre que tenía la ley, que la estudiaba, que la leía, que la sabía, que se la había dado Dios, que conocía lo que Miqueas había escrito hace rato que yo oré. Un hombre que conocía del Dios de la gloria, que oraba ese hombre y decía las mismas oraciones que dijimos nosotros aquí. Señor Dios Todopoderoso, Señor eterno. Él le decía estas palabras a Dios. Él le decía, Dios, que guardas el pacto y la misericordia. Él decía estas palabras, él hacía estas oraciones que acabamos de hacer el pastor Pope aquí. Era, hermanos, un hombre religioso. Era un devoto.
Era un hombre que como tú iba a la iglesia, iba a la sinagoga. Era un hombre como tú y como yo que levantaba las manos, que adoraba a Dios como lo adoramos ahorita nosotros. No, no creo que como lo adoramos nosotros, pero lo intentaba hacer. Estoy convencido que no, porque no conocía al Dios que conocemos nosotros. Era un hombre, hermanos, que oraba. Era un hombre fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus primicias. Era un hombre que no fallaba. Era un hombre que llegaba temprano a los servicios. Era un hombre que ayunaba. Ese era un hombre que hacía todo lo que la ley le mandaba. Y Dios, hermanos, tuvo que decirles a aquellos que hacían todo esto, que no estaban completos, mientras que no dejaran que Dios fluyera a través de ellos. Porque todo esto lo hacían para bendecirse a sí mismos, para sentirse a gusto a sí mismos, para alimentar su orgullo religioso, su orgullo nacional. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo al cual Dios habla. Ese era su orgullo. Era tanto su orgullo y su soberbia que a los que no eran del pueblo de ellos, ¿sabe cómo le llamaban? Perros. Así le llamaban ellos, perros. A los que no eran, a los que no conocían la ley, a los que no conocían la palabra. Así le llamaban. Estas palabras que le estoy leyendo ahorita no habían sido escritas cuando Jesús estaba en la tierra. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Todavía no se escribían los evangelios. Todavía no se escribían las cartas paulinas. Todavía Pablo ni siquiera se había convertido a Cristo cuando Dios estaba dando estas palabras. Él estaba hablando a un pueblo, pero un pueblo que dijo Dios: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y hermanos, este es el desafío, porque esto puede pasarnos a nosotros también lo mismo. Porque en esta iglesia yo al menos soy un hombre fiel con mis diezmos, con mis ofrendas. Alzo mis manos y las alzo de a de veras. Adoro a Dios, predico la palabra, he leído la Biblia, he ocupado años en aprender el evangelio. Pero hermanos, esto no se trata de palabras, de conocimiento. ¿Sí estamos? Todo lo que hemos hecho ahorita no está completo si no somos misericordiosos, si no mostramos amor de Dios aún a los que no conocen a Dios. Este es el desafío. Oiga, pastor, ¿qué onda? Ya nos bajó de la nube. Ahorita casi siento que los pies no tocan el suelo. Pues te lo estoy haciendo, que los traerte para que toquen el suelo. Y que te des cuenta de tu realidad, que solamente la verdad del evangelio puede cambiar. Porque aquí Jesucristo le estaba hablando a un hombre que se la sabía de todas. A este hombre, si le hacen un examen en la escuela de siervos, sacaría un 10. Un 10. Pero delante de Cristo estaba reprobado. Qué tremendo, hermanos, que nosotros podamos sacar un 10 en doctrina. A ver, écheme un examen y ahorita se lo contesto todo. Yo me sé la Biblia al revés y al derecho. Como decía un hombre allá de mi barrio en Piedras Negras, me sé la fu, la fa y la fu, furrufá. Me la sé de todas. Pero ¿de qué te sirve? Te dirá alguien.
Alguien gritará de atrás en la multitud: ¿y de qué te sirve? Porque este es el desafío, hermanos, de la iglesia. Estos hombres, dice Dios, que un judío pasando por el camino, dice la palabra que iba de Jerusalén a Jericó, estoy en Lucas 10:30, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahí está un hombre, hermanos, tirado, un judío, un hombre que conocía la ley de Dios, un hombre que había sido instruido en la palabra, había encontrado la desgracia, lo habían asaltado, lo habían dejado medio muerto, tirado. Ese hombre necesitaba desesperadamente que alguien lo ayudara, que alguien tuviera misericordia de él. Y dice la palabra que ahí tirado, clamando, gimiendo, o inconsciente a lo mejor, dice la palabra que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Un sacerdote, un hombre que servía en el templo, hermanos, del Dios Altísimo, a quien hemos adorado nosotros. Dice la palabra que vio a aquel hombre, era de su nación, era de su cultura, de su raza, no era ajeno, lo vio tirado, lo vio inconsciente, lo vio sangrando, lo vio gimiendo. Y dice la palabra que pasó de largo. Ahí lo dejó tirado. Él tenía cosas más importantes que hacer. Él iba a servir a Dios. Él iba a ofrecerle sacrificios a Dios. Conocía la ley, conocía la palabra, pero no la vivía, nomás se la sabía. Dice la palabra que después de un rato, un levita, versículo 32, llegando cerca de aquel lugar y viendo lo que dice, pasó de largo. Pasó de largo. ¿Quién era un levita? Un levita era el que servía en el templo, no era sacerdote, era de los que tocaban en la alabanza, era de los sugieres, de los que limpiaban el templo, los que tenían todo limpio. Dice la palabra que también lo vio tirado ahí. Y bueno, pues ahí tengo cositas más importantes que hacer. Voy al templo, voy a adorar a Dios, voy a servir a Dios. Y esto, hermanos, es y será algo que ofende a Dios al extremo. Algo que ofende a Dios, porque Dios nos pidió: sean santos. Dios nos dijo: sean santos. Y yo lo he dicho aquí, santidad, hermanos, santidad no tiene nada que ver, lo voy a decir enfáticamente, y si alguien tiene una respuesta distinta, acepto correcciones. Santidad no tiene nada que ver con los ayunos, ni con levantar las manos, ni con traer una falda larga, ni con llegar temprano al templo, ni con tocar aquí, ni con predicar aquí. Santidad es el carácter de Dios en un ser humano. Eso es santidad. ¿Entiende esto? Pero alguien puede decir: entonces, ¿de qué sirve todo lo que hicimos ahorita? Te sirve para que el carácter de Dios se ponga en tu vida. Pero si todo lo que hiciste ahorita no se pone en tu vida y tú tienes el carácter de Dios, entonces eres un pueblo que lo adora de labios, pero de corazón está lejos de Dios. Esto es terrible. Esto es terrible. Porque Dios quiere que tú seas misericordioso,
no religioso. Religión es el túnel más oscuro en lo que se puede meter una persona. Porque el religioso piensa que con su religión agrada a Dios. Pero Dios dice no. No hay una cosa más terrible que la religión, porque la religión te aparta del corazón de Dios. Ah, caray. ¿Qué es esto que está predicando el pastor Pop? ¿Es una nueva doctrina? No, es lo que está aquí en la palabra. Es lo que está aquí. Tiene que haber una relación directa entre lo que tú haces aquí en el templo y lo que estás viviendo afuera del templo. Tu vida, ¿cómo está tu vida cuando no estás aquí? ¿Qué estás haciendo cuando no estás aquí? ¿Estás preocupado por bendecir a los que no conocen a Dios? ¿Estás preocupado por bendecir a los que están tirados, a los que no tienen esperanza, a los que nadie les va a ir a hablar si tú no lo haces? Esto es, hermanos, lo que está en el corazón de Dios. Entonces, ¿para qué todo esto, pastor? Todo esto es para que tengas el corazón de Dios. Los ayunos son necesarios para que tengas el corazón de Dios. La adoración es necesaria para que tengas el corazón de Dios. Las oraciones son necesarias, todo es necesario. Pero si ahí se queda, entonces te has vuelto un religioso, igual que el sacerdote y el levita de esta parábola. Qué tremendo lo que estoy predicando hoy. Hermanos, pero hay algo que dijo Cristo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Hermanos, quizá tú no entiendas esto porque no seas un estudioso de la Biblia, pero hoy te voy a mostrar el tipo de cristianismo que Dios quiere, que está en el corazón de Dios. Hermanos, había muy marcadas fricciones étnicas entre judíos y samaritanos. El que estaba tirado era un judío y pasó el sacerdote que era judío, pasó el levita que era judío, pero ahora pasa un samaritano, que el judío para ese samaritano era un enemigo. Era un enemigo. En Juan capítulo 4, versículo 9 podemos encontrar esto. Jesús, hermanos, está en Sicar. Está en un pozo, es a mediodía. Dice la palabra que Jesús, una mujer se acerca a sacar agua del pozo en Sicar. Versículo 9, 4:9 dice, la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío, qué dice? Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eran enemigos. Impensable que ese judío pensara, le pasara por la cabeza que ese samaritano podía hacer algo por él. No interactuaban frecuentemente. En algunos casos existía hostilidad entre ellos. Pero Jesús, temprano en su ministerio, les enseñó la verdad de Dios. El Señor ministró a la mujer de Samaria y a la gente de Samaria, hermanos. Jesús fue y ministró a los que los religiosos jamás les hubieran ministrado. Ningún sacerdote judío hubiera hecho lo que Cristo hizo. Ningún levita judío hubiera hecho lo que Cristo hizo, ir a ministrar a los samaritanos. Eran enemigos. Tenían una religión corrompida. Una religión corrompida tenían los samaritanos, como la religión popular. Igual, hermanos. La religión popular está corrompida, pero no por eso
Dios nos dice que sean nuestros enemigos. No, dice, va y muéstrale misericordia a estos que están errados. Ámalos aunque están errados. Ora por ellos aunque están errados. Híncate por ellos aunque están errados. Cuando los veas tirados y los veas sin esperanza, ve y ministralos. Eso dijo Cristo, hermanos. Por eso no cabe el elitismo en la iglesia cristiana. Nosotros ministramos a todo mundo, porque todos necesitamos a Cristo. Todos, denle el aplauso, Señor. Denle la gloria. Denle la honra. Hermanos, en esta parábola, la fuente de asistencia no fue un pariente o un conciudadano de Israel, sino un despreciado samaritano. Se nos recuerda que una de las grandes tragedias del prejuicio es que nos separa de quienes pueden eventualmente ofrecernos ayuda. Hermanos, los prejuicios. Pero ¿sabe qué hace el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo es como un marro que va y quebranta los prejuicios, los agarra y los destruye, quita las barreras que el hombre ha levantado, y entonces se acaban. A este no le puedo hablar, a este no le puedo ministrar, a este no le puedo ayudar, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder quebranta las mentiras del diablo, quebranta el poder religioso y hace que la nación, que el pueblo se levante a predicar un evangelio de misericordia. Esto es lo que Dios quiere hoy hablar a tu vida. La compasión del samaritano merece el mayor de los elogios, porque la persona a la que asistió, hermanos, bajo circunstancias normales, probablemente ni siquiera le habría dirigido la palabra. O sea, ese hombre que estaba ahí tirado era un judío. Si ese judío, hermanos, hubiera estado sano, sanote así, y hubiera pasado el samaritano, hasta le hubiera hecho un gesto o sacado la lengua. Ese samaritano lo sabía. Si este estuviera bien, ni siquiera el saludo me dirigiría. Pero está tirado, necesita ayuda, y yo lo voy a ayudar. Qué tremendo es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es poder de Dios. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es un poder del cielo que traspasa los límites que los hombres le han puesto, traspasa el poder de la religión y abre los cielos a quien cree en Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Ese es el poder que Dios le da a esta iglesia. Hermanos, Cristo ha venido a romper una separación semejante entre los seres humanos. El viernes Dios nos habló, despierta, despierta, quítate los prejuicios. Hay gente que está ahí desesperada, no tiene esperanza a menos de que tú vayas y les hables de Cristo, a menos de que tú te levantes con el poder de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, el Evangelio no son palabras, es poder de Dios. Que vayas con ese poder y les ministres las necesidades que tienen. Este es el poder del cielo. Hermanos, este poder se manifiesta cuando fluye el amor de Dios a través de ti. Cuando fluye, cuando tú eres lleno de Dios, como fuiste llenado hace ratito, entonces el poder de Dios entra en tu vida. Ay, discúlpeme que me emociono. El poder de Dios entra en tu vida, te llena. Y una vez que te llena, ¿qué va a hacer? Va a derramar. Y la gente que está cerca de ti va a ser bendecida por causa del Evangelio que llegó a tu vida. Esto es, hermanos, el desafío que tenemos como iglesia. Caminar en este poder.
caminar en esta gracia. Porque que mientras que no caminemos en este poder y en esta gracia, no vamos a experimentar algo que se llama el gozo cristiano. El gozo cristiano. El gozo cristiano, hermanos, solamente se manifiesta cuando fluye el poder de Dios a través de nosotros hacia los necesitados. Solamente ahí. Si no caminas por ahí, tú no has experimentado este gozo. En Lucas capítulo 15 habla de este gozo. Este gozo que quiere Dios que la iglesia, Cristo el buen pastor, lo experimente. Dile a un ladito, Dios tiene algo que tú quieres, que Dios quiere que experimentes. Dígaselo. Dígaselo con confianza. Dios tiene algo que no has experimentado, dile, con confianza. No has experimentado esto que ahora Dios te va a manifestar. Hermanos, ese gozo está en 3 parábolas. Este gozo está en 3 parábolas. Este gozo solo lo experimenta el que se mueve en misericordia. En Lucas 15, ¿dije Lucas 15 o Lucas 17? Lucas 15 dice, versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Y qué dice en el versículo 5? Y cuando la encuentra, ¿qué dice? La pone sobre sus hombros, ¿qué? Gozoso. Ese gozo se experimenta cuando la misericordia de Dios fluye a través de tu vida. No vas a poder experimentar este gozo, porque este gozo solamente se experimenta cuando vas por aquel perdido. No sé si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu hijo, si es tu papá, si es tu pariente, si es tu vecino. Pero cuando tú le hablas de Cristo, cuando aquel cree en Cristo y viene y levanta las manos y tú ves el cambio en su vida, es un gozo indescriptible que Dios pone en el corazón de aquel que ha obrado para que la misericordia de Dios se mueva en aquella persona. Este gozo, hermanos, está reservado para aquellos que tienen misericordia con los perdidos y que van y les hablan y van y experimentan cómo se vuelven a Cristo. Está ahí listo para que tú lo experimentes. Este gozo también está en la parábola de la moneda perdida. Está en el capítulo 8 de Lucas 15. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, ¿qué? Gozaos conmigo, porque hay una fiesta. Versículo 10: así os digo yo, que hay gozo, ¿dónde? Delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, ese gozo se libra, es una explosión de alegría en el corazón del que encuentra a Cristo. Y ese gozo se vive en la tierra y se vive en el cielo, conectadito, ahora sí, cielos abiertos. Hermanos, Dios está levantando una generación, desafiando una generación para que experimente ese gozo. Amados, este gozo yo lo sentí cuando estaba niño. Nunca se me ha quitado de mi corazón ese gozo. No sabía yo, estaba tapado, sin entendimiento. Pero por razones que no voy a explicar, en mi casa había una terrible pobreza. Una terrible pobreza en mi casa. Veía yo el rostro de mi madre, veía su dolor, porque la pobreza trae dolor. La pobreza trae angustia, trae desesperación.
Nadie me dijo. El Espíritu Santo seguramente ya estaba tratando conmigo. Yo estaba en la primaria cuando llegó a Piedras Negras un periódico, y en la mañana contrataban niños para que fueran a vender el periódico. Y me recuerdo que alguien me dijo, no sé cómo llegué yo y empecé a vender periódicos antes de ir a la escuela. Todo lo que ganaba en esos periódicos se lo llevaba a mi madre. Nunca se me olvidará el rostro de mi madre. Nunca se me va a olvidar cuando le daba yo todo lo que ganaba. Ahí está guardado en mi corazón. Son cosas que nadie te puede quitar. Es un gozo de servir, un gozo de dar. Ese gozo, hermanos, no es nada, porque era aquí en la tierra. Era por ver a una mujer a quien yo amaba feliz. Nadie vendía más periódicos que yo. Yo vendía 75 periódicos. Con eso, hermanos, era un dinero suficiente para que nosotros pudiéramos comer en la casa. El gozo de ver a alguien sufrir y ver cómo ese sufrimiento es mitigado cuando tú participas con gracia, no se compara con alguien que está perdido en el alcohol, en las drogas, en el adulterio, en la locura. Cuando tú vas y le hablas de Cristo y le dices, hay un Cristo vivo, resucitado, que te puede sacar de esta condición, que puede tomar el alma más destruida, la vida más sucia, y la puede levantar y la puede hacer una vida limpia, santa, pura, y que esa persona cree en Cristo y se levante. Hay una fiesta en el cielo y hay un gozo en tu corazón. Ese gozo, hermanos, hay que experimentarlo. Ahora, por alguna razón que no entiendo, esta iglesia empezó a llegar gente con problemas de alcoholismo, de drogadicción. Algunos se han sanado, otros no. El otro día sentí un gran dolor en mi corazón cuando Genaro me habló de Mariano. Aquí estuvieron adorando, pero salió el muchacho y saliendo fue y se volvió a perder en el alcohol. He llorado. Pero no basta con eso. ¿Qué vamos a hacer como iglesia para atender estas necesidades? No basta con venir un ratito. Me duele la condición de Noé. No basta un ratito con que vengan aquí. No basta una hora en una célula. Ellos necesitan un lugar donde los atiendan 24 horas para que Dios los transforme y los sane y los cambie. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para esto? Porque está muy bonito sentir, ¿verdad? Dolor pero ¿qué estás haciendo? Y ahora tengo un gozo que nadie me va a quitar tampoco. Le dije a Dios, Dios, dame chance de tener unos cursos de verano en el tecnológico. Y todo lo que gane ahí, Padre, te lo voy a traer para ese centro de rehabilitación. Todo lo que me den, te lo voy a poner a tus pies. Porque yo quiero ver tu gloria en esos que están perdidos. Quiero ver tu gloria en esos que no tienen esperanza. Quiero ver tu poder, papá, en ellos. No basta solamente con sentir dolor, pero si no haces nada, va a ser lo mismo que estos que pasaron por este lado del samaritano. Yo no sé si le dijeron, pues que Dios te ayude. Puede ser. Hermanos, no vas a poder experimentar este gozo mientras que no camines ahí. Termino con esta parábola. La parábola del buen samaritano, del hijo pródigo. Dice la palabra que un joven
le dijo a su padre, ahí está en Lucas, en ese capítulo: dame todo lo que me corresponde, porque yo voy a hacer mi vida solo. El muchacho se fue, gastó todo. Un día cayó en desgracia, porque cuando uno se aparta de su padre, de Dios, cae en desgracia. Ahí están en desgracia los que están en alcohol y en drogadicción y en adulterio, hermanos, en el poder del diablo, en desgracia. ¿Quién está orando por ellos? ¿Quién está clamando por ellos? Este papá, aunque su hijo hizo todo, él todos los días se levantaba a orar por él. Y un día lo vio que venía. Dice la palabra que su corazón se llenó de misericordia y lo abrazó y lo besó. Ese es el gozo que Dios está esperando que esta iglesia experimente. Ese es el gozo que, si no has experimentado, está listo para que lo experimentes. Dios quiere eso, iglesia. Dios quiere gente. Quiero que cierres tus ojos un momento. Quizá tú has sido como el sacerdote y el levita, y ahora el Espíritu Santo te esté redarguyendo. Ahora el Espíritu Santo esté hablando contigo y te dice el Espíritu: hoy es tiempo de gracia. Hoy es día de bendición. Hoy es día que te vuelvas. Si no has experimentado ese gozo, si has tenido la oportunidad de ser ese samaritano y no lo has hecho, y el Espíritu Santo te ha redarguido, aquí está este altar para que le digas: Dios, perdóname. Perdóname, Dios, porque he sido indiferente. Tengo dolor en mi corazón, porque he tenido la oportunidad, Señor, de ver tu gloria, pero he pasado de largo. Ven a este altar a pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, quiero ser un instrumento tuyo. Ven a este altar a decirle: Dios, yo he sido como ese levita, yo he sido como ese sacerdote. He visto la necesidad en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis parientes, en mis vecinos, y he pasado de largo, Dios. Señor, no he sido movido a compasión. Señor, me arrepiento y te pido perdón en esta hora. Me arrepiento, Dios, porque no he tenido ese gozo, pero quiero tenerlo, Señor. Quiero experimentar ese gozo de ver al que está caído, al que está hundido. Quiero tener el gozo de verlo correr hacia ti. Quiero tener ese gozo. Padre, ese gozo no lo conozco. Ese gozo me lo han platicado. Ese gozo lo experimenté hace muchos años. Pero han pasado años, Padre, sin que experimente ese gozo. Mi vida se ha vuelto religiosa. Vengo y levanto las manos, Señor, pero cuando estoy allá afuera no soy capaz de hablarle a nadie de que tú eres la respuesta para sus vidas. Perdóname, Señor. Ven a este altar. Dile: perdóname, Dios. Perdóname, Dios, porque se están perdiendo, están muertos en sus delitos y pecados. Y yo no he sido capaz de llevarles tu gloria y tu poder. He pasado de largo porque he tenido miedo, porque he tenido prejuicios, porque he pensado que me van a rechazar, porque he pensado que me van hasta maltratar por hablarles de ti. Judith, decías tú que tienes un amigo, pero que has tenido miedo de decirle que tú eres cristiano, porque tienes miedo que te rechacen, porque tienes miedo de que se burlen de ti. Levántate con poder y muéstrales que tú amas a Cristo. Diles que hay un Cristo vivo y resucitado. No importa que se burlen de ti, no importa que te rechacen, no importa que no te quieran como amiga. Ese es un día
de pedirle perdón a Dios. Yo también he tenido esos miedos, los he tenido. He tenido miedo de ser rechazado. He tenido miedo de que se burlen de mí. Pero aquellos están perdidos. Solamente Dios los puede sacar de ahí. Iglesia, ponte de pie y dile: Señor, perdóname. Perdóname, porque ahí están, Dios. Están a mi lado. Quizás estén en tu propia casa. Quizás estén tus vecinos. Quizás sean tus parientes. No tengas miedo. No tengas temor. Aleluya. Así debe ser. No importa que se burlen de ti. Tú diles: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder del cielo que transforma a los hombres. Que transforma a los hombres. Señor, aquí estamos pidiéndote perdón. Señor, estamos aquí porque te necesitamos. Estamos aquí porque estamos avergonzados de no ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. Una iglesia llena de tu gloria y de tu poder. Una iglesia, Padre, que vaya e impacte las tinieblas, que vaya y le patee las puertas al diablo y traiga a los perdidos al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Cristo vivo y resucitado. Estos que están aquí adelante, pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie los que están hincados aquí adelante. Y quiero que levanten sus manos para que reciban hoy de Dios un poder. El poder que recibió Pablo. El poder que recibió Pedro. Para ir a impactar un mundo quebrantado. Y todos los que están atrás. Señor, ven y llénanos de tu gloria. Ven y bautiza, Padre, a esta iglesia. Ven y sumérgela en tu poder. Ven y quiebra los poderes del diablo, de la carne, del mundo. Señor, satúranos. Señor, satúranos. Señor, bautízanos. Señor, quebranta los miedos y las mentiras del diablo. Reciba hoy el poder del Dios vivo. Reciba la gracia del poder del Dios vivo para ir a manifestar su gloria a los que no le conocen. En el nombre de Jesús de Nazaret, recíbelo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Váyase con esa condición. Padre, pon tu bendición sobre la iglesia. La necesitamos, papá. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengan sobre ti. Y Dios te dé el poder y el bautismo de su Espíritu para caminar victorioso en esta tierra. En el nombre de Jesús te bendigo. Que la bendición del Dios de la gloria esté sobre ti. Amén, amén y amén. Pon la bendición de Dios en tu cabeza y siéntate un momento antes de que te vayas